Ajá, que es Structure and Written Expression, ¿verdad? Viene siendo, pues, lo que mejor conocemos como eh, grammar, ¿verdad? De gramática. Entonces, esta es la parte 2. Cualquier cosa me avisan si no me escuchan o me mandan un WhatsApp, por favor. Maestra, ¿Sí? ¿Ya no me escuchan? no, le teníamos que decir cuántas preguntas sacamos bien del examen. Pues sí, si quieren. Ah, ¿Cuántas? bueno, yo saqué 36. Ah, pues te fue muy bien porque son 50. Entonces, sí, yo creo que si sigues en ese ritmo con las demás habilidades, sí vas a alcanzar a pasar. Bueno, para lo que ocupas en el TEC, a lo mejor hasta más, ¿verdad? Está bien, yo solo, la verdad, me interesa hacer el examen porque no me gusta cómo algunos maestros dan el inglés ahí. Ah, sí, luego vamos a hablar de ese tema, porque de hecho el director me pidió una propuesta, y pues quiero hablar con algunos de ustedes para ver qué es lo que no les gusta, ¿verdad? Para también en base a eso hacer la propuesta. Oh, ya, ya. A ver. Sí, yo no doy clases ahí, pero me llamó y me dijo que cómo veía ahí, y ya le dije yo que pues de hecho yo preparaba alumnos por aparte por lo mismo, porque ahí no les gustaba tanto, pero que en sí no sé bien exactamente qué es lo que sucede. Entonces ya luego los voy a convocar a algunos que son de mi confianza Ujú. para ver así como que qué podemos hacer. O sea, qué es la que piensan y ya a partir de eso yo proponer. Ujú. Muy bien, pero vas muy bien. Ok, Yo tengo la tablita de conversión, nada más que ahorita no tengo el libro a la mano. Y la tablita, una vez batallé para encontrarla en internet. O sea, esos aciertos tienen una fórmula, y ahí viene una tablita en el libro. En el libro que les pasé creo que no viene, pero en el libro físico que yo tengo sí. Entonces de ahí los aciertos, depende si son de listening o de grammar o de reading, se pasan, como que tienen cierto puntaje y luego se multiplican por 10 y tiene una fórmula como para ya saber cuántos puntos TOEFL son, porque los puntos TOEFL tienen una fórmula para sacar esos 500 400 pues cuentan sus aciertos y de ahí siguen una fórmula y ya de ahí sacan, ¿ok? Entonces, guarden esos aciertos, o sea, vayan tomando nota de cuánto para que ya cuando hagan uno de estructura y uno de también de reading, ya más o menos saquen un total y ya digan, ah, pues yo sacaría tantos puntos, ¿verdad? Ese es el objetivo, es que ustedes sepan cuántos puntos se sacarían también a partir de las pruebas que vamos a hacer. sí, luego Obviamente, también me sirvió mucho la skill que nos dio o leer las preguntas y escuchar el audio, o de ajá, escuchar sí, el audio con atención, concentrarte, ¿no? ajá. ¿Y cómo Yo le lo, hiciste tú? yo lo hice, es que yo sí entiendo qué es lo que dicen, o sea, de qué están hablando. De Ujú, repente batallo para escucharlo porque hablan muy rápido, ujú. pero sí entiendo de qué hablan. Entonces lo que hacía era como como nos dijo, como mirar a un punto fijo, Ah, sí. mirar a un Ujú. punto fijo como hacia abajo y escuchar, y me fue, pues yo siento que me fue bien. O sea, hubo muchas preguntas que nada más leyendo la respuesta después de que escuchaba la pregunta las contestaba. Sí, es que esa es una forma, ¿verdad? Y la otra es como que ir escuchando, ir leyendo. Yo uso esa que tú usaste porque yo siento que si escucho bien, pues fácil encuentro la respuesta, ¿verdad? Si Sí, o le sea, entiendo bien. si le entiendes, por ejemplo, a mí se me pasó una donde un chico está hablando con una amiga, creo que con una amiga sobre su abuela, Ujú. creo que la pregunta era Ya. de cuándo le habla a su abuela o con qué frecuencia le habla a su abuela. Ah, ok. Esa se me pasó, pero siento que fue más porque pues, no le presté atención a ese dato, Sí, porque sí lo menciona, pero no le presté tanta atención y le presté más atención a todo lo demás que decía. sí, les digo, una que otra se nos va a ir porque, pues es que es mucho, o sea, es mucho. Sí se nos van algunas, a mí también se me van, pero la cuestión es que luego si alguna se me va, sucede que si se te va una, te pones nervioso y ya se te van todas las demás. Como que te No, empiezas a... yo así estaba,
Sí me puse nervioso cuando se me fue una, pero de las primeras 15, Ujú. porque no escuché bien la pregunta. Pero luego Ah, me calmé, es que pues es un examen, digo, he hecho muchos exámenes y sí hice el examen para entrar a la universidad. sí, te digo que también juega mucho lo cómo ande uno, ¿no? Que uno esté tranquilo, que no te pongas nervioso y que digas, no, pues me calmo y ya, ¿verdad? O sea, como dices tú, es un examen y ya. Porque luego ya cuando uno siente la presión de que, híjole, ya me fue mal y lo tengo que pasar, ahora sí que ahí ya empiezan los problemas. Yo siempre les digo, el TOEFL, como quiera, o sea, si los llegaran a reprobar, o sea, que digan, no saqué los puntos que necesito, el puro hecho de hacer la experiencia real, real, o sea, decir hacerlo realmente, ya es un aprendizaje. O sea, ya para el siguiente te va mejor, porque ya pasaste por ahí. Ajá. Y además, es un examen relativamente barato. O sea, no es tan caro porque a lo mucho pagarás 1,000 pesos, a lo mucho. Ujú. Y pues no es tanto como otras certificaciones, porque digo, el FCE está, bueno, cuando yo lo hice hace 2, 3 años estaba como a 5,000 pesos y me Así. quedé a un punto, o sea, entonces ahí lo tuve que volver a pagar otros 5,000 y ahí sí la presión se siente más feo porque dices, ay, todo lo que estoy invirtiendo. Y ese nada más lo hacen en San Luis, entonces aparte si inviertes en irte a San Luis, en perder todo un día allá y así. Y el TOEFL pues es relativamente algo así como más de todos los días, porque si no lo haces en una institución, lo puedes hacer en otra o en otra. Ajá, o sea, Sí, sí, de por ejemplo. hecho, yo estuve platicando de eso con Auri. Ajá, Ella, pues yo la llevé a hacer el examen. Yo fui y la llevé y fui a recogerla. lo hizo aquí en Centro Verde. Sí, lo hizo aquí en la uni. Ajá, Pero ella estaba bien nerviosa, yo me acuerdo, ella es muy nerviosa. sí, pero ella sí se preparó bastante. Sí, eso sí. Sí, ella se preparó. O sea, ella hizo el curso y aparte seguía en la plataforma y repasó los videos varias veces. De hecho, luego mandaba mensajes de como de que algo que no entendía bien bien y me lo preguntaba. O sea, así como que varias veces repasó. Y Pues ese es mi plan, o sea, yo no sé, pero tengo la suerte de que no se me hace, al menos escuchar y leer. sí. Yo sé que mi punto débil es Structure, Ay, es mi punto débil. O sea, yo soy muy bueno leyendo y escuchando y todo, pero ya a la hora de escribir lo batallo porque pues tengo dislexia. sí, entonces sí, sí vas a batallar. Ajá. Pero bueno, como quiera ya la preparación de algo te tiene que servir a irte así sin preparar, ¿verdad? Pero Pues sí les digo, o sea, pueden hacer el examen. Si aquí lo repruebas en la uni, aquí en la prepa también lo hacen, nada más que ahí también tengo el contacto, pero no estoy informándome tanto. Pero ujú. sí, una vez sí conseguí el contacto de la coordinadora de aquí, me dijo que ella me podía dar Pues igual si me información. va, Ujú. si me va bien en lectura o sea, puedo, Te puedo pasar, ¿no? recuperas, sí, te Sí. recuperas. Ajá, por eso les digo, uno tiene que saber cuál es su habilidad más fuerte para que tirarle ahí más y decir, bueno, si en el otro no me va tan mal, como quiera el TOEFL es un promedio, ¿verdad? De todo, ¿sí? Ajá. No es así como que, te fue muy mal en reading y pues ya lo repruebas aunque lo demás esté bien. No, es un promedio, ¿sí? Bueno, entonces, ahí, vamos a empezar. Bueno, la primera skill de esta parte gramática es, y acuérdense, aquí vamos de las skills, igual vamos como de lo más fácil a lo más dificilillo, ¿eh? Entonces, las primeras habilidades son las más facilitas en cuanto a gramática y ya luego se va complicando. Sí, ya después ahí como que les pregunto y a veces como que no se acuerdan de haber visto tal tema o haber visto otro tema, ¿sí? Si ya llegaron a nivel 3 4 ya vieron todos los temas, pero tal vez no se acuerdan. Sí, entonces la primera es, be sure the sentence has a subject and a verb, ¿verdad? Asegúrate que la oración tenga un sujeto y un verbo. Es básico. Acuérdense que hasta en español lo vemos que una oración tiene que tener mínimo sujeto y predicado, ¿verdad? O sea, tiene que tener un sujeto y el verbo, el predicado está, ahí está el verbo, ¿ok? Entonces dice, perhaps the sentence is missing either the subject or the verb or both, ¿verdad? A lo mejor le falta ya sea el sujeto, ya sea el verbo o ambos. Or perhaps the sentence has an extra subject or verb.
O a veces también sucede que la oración tiene un sustantivo, un sujeto extra o un verbo extra. Ajá. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí dice engineers y tenemos 4 opciones. Necessary, are needed, hopefully, next month. Ajá. Y luego aquí tenemos for work on the new space program. In this example, you should notice immediately that the sentence has a subject, engineers, ¿verdad? Aquí está el sujeto de la oración. El sujeto es engineers. Aquí está, ingenieros. And that there is no verb, que no tiene verbo. Este no es un verbo, este es, dice, para el trabajo. Ajá. Entonces le hace falta un verbo. Sí, dice, because answer be are needed is a verb, is the best answer. Aquí está un verbo que es el verbo to be. Sí, are needed. Este no es un verbo, este es necessary, como decir necesario. Ajá. Hopefully es como que probablemente o esperemos que. Y next month pues es una preposición de tiempo que quiere decir el siguiente mes. Entonces, como el único que tiene un verbo es este, aquí está el verbo to be, esta es la respuesta correcta. Pero aquí debería decir, engineers are needed for work on the new space program. ¿Ok? Esa es la primera habilidad. Asegúrense que haya un sujeto y un verbo. No 2 sujetos y un verbo o que le falte alguno. Vamos a ver la siguiente. Ok, la siguiente habilidad es be careful of prepositions. Ten cuidado de las preposiciones. An object of a preposition is a noun or a pronoun that comes after a preposition. Dice que el objeto de una preposición es un sustantivo o es un pronombre que va después de la preposición, ¿sí? ¿Qué es una preposición? Acuérdense, por ahí lo debieron de haber visto que las preposiciones son las preposiciones de tiempo, hay preposiciones de lugar, hay preposiciones de modo, ¿sí? Por ejemplo, las de tiempo son las de next, after, ¿verdad? Después, before, ¿sí? Las de lugar son las que son arriba, abajo, en, behind, on, in, ¿ok? Y tenemos también las preposiciones de, bueno, las de tiempo, las de lugar, las de modo, ¿verdad? Como alguien Maestra, hizo algo, ¿sí? eh, throw podría ser la de a través o True, podría ser una despacio. ¿O sí, cómo es puede el ser como de modo, ajá, como de cómo se ah, hizo algo a través de, ¿sí? Puede ser una preposición. Y siempre después de una preposición, como después de true, tiene que ir un sujeto. O sea, a través de eh, una película, a través de ti, o sea, tiene que ir algo ahí, ¿verdad? No puedes dejar la preposición suelta. Ajá. Por ejemplo, aquí dice, after his exams, Tom will take a trip, ¿verdad? By boat. Entonces, aquí tenemos dos preposiciones. Ahorita se las voy a mostrar. La primera es after, que es de tiempo. Ajá. Dice después de sus exámenes, entonces el sujeto de esta preposición es esto. ¿Verdad? Después de qué de sus exámenes. Nunca vamos a poner una preposición solita, pues en español decimos después, ¿no? Pues después de qué, ¿verdad? De correcto tendríamos que decir algo. Ujú. Igual aquí, Tom will take a trip. Él tomará un viaje por bote. By, y pues tiene que ir aquí algo, ¿no? By boat, by car, by bus, algo. Sí. Entonces nos dice que la oración contiene 2 objetos de preposición. Una es esta y otra es esta, ¿verdad? Este es el objeto de la preposición y este es el objeto de la otra preposición. Exams is the object of the preposition after, ¿verdad? Los exámenes es el objeto de la preposición después y both es el objeto de la preposición by. Entonces, si ustedes ven una preposición como by, after, of, to, at, in, tiene que ir un sujeto después. Un objeto ahí, o sea, un sujeto o un objeto, ¿verdad? Un sujeto, o sea, como que alguien, o un objeto como los exámenes, por bote, etc. ¿Sí?
Esa es la siguiente habilidad. ¿Por qué lo vemos? Porque acuérdense que en el examen luego vienen espacios en blanco y te dan opciones y dicen, pues aquí qué irá. Si yo tengo a lo mejor off y luego tengo un espacio en blanco y tengo varias opciones, voy a elegir la opción que sea un objeto. ¿Sí? O sea, que me hable de algo, un sustantivo, un pronombre o un sujeto. ¿Sí? Un sustantivo es un sujeto, o sea, es algo, alguien. ¿Sí? Un pronombre puede ser él, como esto, él, de él, etc. Pero tiene que ir ahí alguien, algo. ¿Ok? No puede ir un verbo, por ejemplo. A eso es a lo que se refiere aquí. Tiene que ir un sujeto. ¿Ok? Vamos a ver si está un ejemplo por aquí. Dice, with his friends. Y luego tenemos found the movie theater, ¿verdad? La preposición aquí viene siendo esta. A ver, déjenme sacar el lapicito. With. With es una preposición que quiere decir con, ¿sí? ¿Con quién? Con su amigo. Ajá. Con su amigo, él, aquí está, él encontró. Ajá, el cine, the movie theater. Dice, in this example, you should look first for the subject and the verb. ¿Verdad? Dice, you should notice that the verb found, aquí está un verbo que es found, and should also notice that there is no subject. Ajá. Aquí en esta también estamos conjugando la habilidad, la primera habilidad que vimos de que tiene que haber un sujeto y un verbo. Aquí ahí está este verbo que es found, pero no tiene sujeto. Este no es un sujeto, has, es un verbo, later tampoco, when tampoco, entonces esta debería ser. Dice, do not think that friend is the subject. Friend no es el sujeto de found. Ajá. ¿Por qué? Dice, porque es el objeto de la preposición with. Entonces, esos son los errores que suceden, miren. Ustedes ven esta oración en el TOEFL y dicen, no, pues aquí está el sujeto y aquí está el verbo. Ajá, mande, Oscar. Sería como si esa oración la compusieran dos oraciones, ¿no? Con Un su amigo sería la primera parte ajá, con su y amigo. él encontró el Sí, de hecho hay oraciones que tienen teatro, o sea, dos partes, así como tú dices. Lo vamos a ver más adelante, se le llaman cláusulas. O sea, una oración puede tener dos cláusulas. Dos cláusulas es como que tiene partes, ¿verdad? O sea, que como que aquí es con su amigo, esta es la primera parte de la oración, y a la segunda cláusula, pues le hace falta su sujeto. La primera cláusula es una preposición, que es esta es una preposición. Este es el objeto de la preposición, este es el sujeto de la oración y este es el verbo. Ajá, entonces, si se fijan, no hay dos sujetos o luego a veces confunden este, friend, his friend, con que este es el sujeto de la oración. Entonces ahí debemos de tener cuidado porque no es el sujeto de la oración, es el objeto de esta preposición. Ajá, es como aclarar con quién, con su amigo, pero él no es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración es él, o sea, él, el otro él, ¿verdad? Entonces ahí es donde debemos de tener cuidado. Por eso dice aquí, friend is the object of the preposition with. And one noun cannot be both a subject and an object at the same time. Este sustantivo, o sea, friend no puede ser al mismo tiempo sujeto y objeto. Ajá, al mismo tiempo. Because a subject is needed in this sentence. Entonces, ya cuando vemos la oración, decimos, aquí dice con su amigo, o sea, este es el sujeto de el objeto de esta preposición. Le hace falta un sujeto porque aquí está un verbo. Entonces, en las opciones yo voy a buscar ese sujeto que le haga falta. Ajá. Por eso dice answer B is the best answer. Pero sí, sí tienen, hay oraciones que tienen cláusulas, dos cláusulas. Incluso creo que hay un ejemplo que tienen hasta tres cláusulas, como tres partes, una sola oración. Y ahí ya es cuando
como que nos confundimos un poco, pero tenemos que pensar, ¿verdad? Sí, esta es una parte de la oración, esta es otra parte. Esto de appositive dice, be careful of appositives. Appositives es algo que estoy segura que nunca vieron, aunque hayan llegado a nivel 5. Eso casi no está en los libros de inglés. Sí, los appositives dicen appositive can cause confusion. A veces nos causan confusión, ¿sí? Los appositives no es nada del otro mundo. Ahorita vamos a ver qué quieren decir. Dice, is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Es un sustantivo que viene antes o después de otro sustantivo y tiene el mismo significado. En español es como cuando aclaramos, mi amiga. Yo digo, mi amiga, la enfermera, es la que vino ayer. Ajá, entonces cuando yo digo mi amiga, la enfermera, eso que estoy diciendo de la enfermera es como yo aclarar quién es ella, ¿sí? Es como decirte, bueno, yo tengo varias amigas, pero a la que me estoy refiriendo es a la enfermera. Ujú. Ese es una appositive, es un sustantivo que va después de otro, pero se refiere al mismo, ¿verdad? O sea, la enfermera, ¿cuál? Pues mi amiga, ¿sí? Es como aquí dice Sally, the best student in the class got an A on the exam. Ajá. Dice Sally, la mejor estudiante de la clase, este es el appositive. Es como una aclaración de quién es ella, para que mejor me entiendan. ¿Sí? Got an A on the exam. Entonces dice, know that if you leave out the appositive phrase, the sentence still makes sense. Cuando quitamos este appositive, si nosotros le quitáramos esto a la oración como quiera tiene sentido y se entiende. Si yo le quito esto, dice Sally got an A on the exam. Se sigue entendiendo, ¿verdad? Sally se sacó una A en el examen. ¿Qué es el appositive? Pues es como, dice un sustantivo, como esto. Aquí está el sustantivo, el student. Sally es una estudiante, es la mejor estudiante. Y en este caso va después de otro sustantivo, que es Sally. Sally también es un sustantivo. Recuerden que un sustantivo es como alguien, un sujeto. Es un sustantivo que puede ir antes o después de otro sustantivo, pero que tiene el mismo significado. Cuando yo hablo de the best student in the class, estoy hablando de Sally. ¿Sí se entendió qué es el appositive? Ajá, Abelardo, Oscar. Ahí también podría ser al revés, ¿no? The best student in the class, Sally, got an A on the exam, ¿no? O sea, el appositive sería Sally, ¿no? O algo así. Ajá, ahí sería, el appositive sería Sally, es como decir, eh, se llama Sally, ¿verdad? Por ejemplo, su nombre es Sally. Ese sería el appositive. Ajá. Pero ¿por qué tenemos que tener cuidado con estos? Porque ya después, vamos a ver acá un ejemplo. A veces nos confunde, ¿sí? Dice an appositive, ya tenemos otra vez aquí la definición. Dice igual Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Entonces, como tú dices, a veces el appositive puede cambiar de lugar, como tú dijiste ahorita, ¿no? Que the best student in the class, Sally, got an A on the exam. Entonces, cambió de lugar, pero la idea es la misma. Entonces, tenemos que ir identificando, bueno, cuál es el appositive y cuál es el sustantivo, ¿verdad? El sustantivo en ese caso, pues sigue siendo Sally. Como aquí, Tom. A really good mechanic, Tom, is fixing the car. Ajá, es igualito como tú lo dijiste, ¿verdad? Sally, the best student in the class, is fixing the car. Dice, got an A on the exam, ¿verdad? En el caso anterior, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo nos puede jugar un truquito esto en el examen. También chequen mucho las comas. Miren, aquí tiene una coma, ¿verdad? Quiere decir que lo que vaya aquí, luego va una coma, y luego está el nombre de George y está una coma. Y ya luego dice attending the lecture. ¿Qué le hace falta aquí? Una positive. O sea, algo que me describa quién es George. ¿Cuál puede ser? A, B, C o D. Ahí sería el my friend, My my friend. friend George.
My friend George is attending the lecture. Ujú. ¿Por qué a veces confunde? O sea, ¿por qué es importante ver este tema de la apóstrofe? Yo una vez hice el examen del TOEFL sin prepararme, la primera vez que lo hice, y yo no sabía esto, ¿verdad? Entonces, yo por más, o sea, me quebraba la cabeza como con estas oraciones y decía, ¿cuál es la respuesta correcta? Porque todas me sonaban bien. Si ustedes dicen, right now, George is attending the lecture, no suena tan mal, porque dice, ahora en este momento George está atendiendo a la clase. Ah, pues suena bien. Happily, felizmente, George está atendiendo a la clase. También suena bien. Because of the time, debido al tiempo, George está atendiendo la clase. También suena bien. My friend George is attending the lecture. También suena bien. Entonces yo decía, ¿cuál es? O sea, y pues ahora sí que en esas yo nada más le ponía al ahí se va. Pero ya cuando entendí que era una apóstrofe, ves el orden, ves las comas, dices, no, o sea, tiene que ir ahí un sustantivo que describe al mismo sustantivo. Oscar, ¿Y siempre vienen las comas, maestra? deberían de venir porque si no, ahí sí ya te puede cambiar el significado, No. Entonces, ¿sí? como quien dice, otro punto clave sería eso, ¿no? Observar Sí, bien bueno, lo que está escrito. sí, porque mira, como aquí tiene coma y acá, ¿verdad? Aquí también. Igual en el otro que vimos acá, Sally, the best student in the class, coma, ¿verdad? Entonces ya cuando vemos esas comas, ya decimos, no, pues ahí le ¿No? falta Entonces, una así es como se apóstrofe. debería escribir. Ujú. A lo mejor si no la tiene, ya entonces no, pues, puede ser otra opción, ¿sí? Pero así como Mm. que les digo, yo no me fijaba bien en esos detalles y pues yo, o sea, decía, pues que todas suenan bien, o sea, ¿cuál es? Y ya pues me decían cuál era a lo mejor la respuesta correcta, pero yo no entendía por qué, ya hasta que vi este tema de la apóstrofe, ¿sí? Entonces ese también les va a ayudar bastante, ¿ok? Bueno, el Ujú. siguiente es, be careful of present participles. A present participle is the ing form of the verb, is the part of the verb when it's preceded by some form of the verb to be. Bueno, los presentes participios, ¿verdad? Dice que el presente participio es una forma de ing del verbo. Em, Dice, is a part of the verb when it's preceded by some of the form. Dice, the man is talking to his friend. ¿Verdad? Aquí no hay mucho problema. Dice, el hombre está hablando con su amigo. Vamos a ver un ejemplo. Pero dice, hay algunas veces que el pasado participio, ¿verdad? Acuérdense que, bueno, este es el presente. Este que vimos aquí es presente, ¿no? Is talking. Pero tenemos también el pasado participio. El pasado participio les dije que pues es que hay siempre la tercera columna de los verbos irregulares o de los verbos regulares son los que terminan en ed, ¿sí? Por eso aquí dice que ahí siempre terminan en ed. Los verbos, los regulares. Los irregulares pues son la tercera columna de esos que nos aprendemos así a machete, ¿verdad? Porque no queda de otro. Entonces, dice que a veces aparece con have o puede aparecer con be, ¿sí? Dice, but there are also many irregular past participles in English. Dice, the family has purchased a television. La familia ha comprado una televisión, ¿verdad? Aquí tenemos el verbo has, que es como el ha comprado. Tiene una S en vez de have porque estamos hablando de la familia. Y la familia es una tercera persona del singular. Sí, acuérdense, la tercera persona del singular es él, ella o eso, ¿verdad? En este caso, la familia como la escuela viene siendo como it, tomaría ese pronombre de it y llevaría has, ¿ok? Pero acá dice, the television purchased yesterday was expensive. Entonces, tengan un poco de cuidado porque
el verbo es el mismo, mira, o sea, está igualito, ¿no? Purchase y acá es purchase. Ujú. Pero aquí es un verbo. Ha comprado una televisión. Y este mismo verbo, eh, a veces los verbos, a lo mejor ustedes ya se han dado cuenta, aunque no se los hayan explicado como tal. Los verbos también se pueden convertir en adjetivos algunos, igual que en español, ¿sí? O sea, si yo digo, la familia ha comprado una televisión. Y luego acá es la televisión comprada ayer, comprada. Ya eso ya no es un verbo, es un adjetivo, ¿sí? O sea, ya lo convierte en que es la televisión comprada. Es como si yo dijera la televisión robada, algo así. Oscar, Maestra, eso es siempre y cuando el verbo pase a describir algo, ¿no? O sea, pase a describir o a decir algo sobre, por ejemplo, en este caso, la televisión. sí, la describe. O sea, ahí le está diciendo que la televisión es comprada ayer. Puede haber otra televisión, o sea, hay una televisión ahí en la tienda u otra, pero yo me estoy refiriendo a cuál, a la comprada ayer. Entonces ahí tú la estás describiendo. Ujú. Y ahí dice, was expensive, fue cara la televisión. Entonces es lo que nos dice que no se vayan a ir con la finta de que como termina en ed, pues termina en ed, es pasado participio y le falta el has, ¿verdad? Aquí. Aquí le falta un has porque este es pasado participio y aquí está la televisión y me falta, no, o sea, no le falta nada, ¿sí? Sería un error decirle falta. ¿Por qué? Porque aquí este no funciona como un verbo, funciona como un adjetivo. Ajá. Entonces, igual ahí en el TOEFL nos confunden y a lo mejor nos ponen como opciones de respuesta. Suena muy tentador para que te confundas y ya tú la eliges. Esta es la que le falta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un verbo en participio y le falta el has. Y no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un verbo. Aquí en este caso funciona como adjetivo. ¿Sí? Entonces hay que ver como que la lógica de esa oración para no confundirnos así. Igual, ¿verdad? Nos dice be careful of past participle. Aquí tenemos creo que otro ejemplo. Dice pasado simple. She painted the picture. Ella pintó pues, la pintura, ¿no? El cuadro. Picture es como pues un cuadro, ¿no? Una pintura. Entonces, aquí está en pasado. Aquí no hay ningún problema. Aquí está el sujeto. Aquí está el verbo en pasado simple, simple past. Aquí está el sujeto. Y pues aquí está su complemento de la oración. Pero acá dice que es presente o pasado perfecto. She has painted the picture. Ella ha pintado la pintura. O ella había, dependiendo. ¿Verdad? Si queremos hablar en presente perfecto sería has y en pasado perfecto had. Había. Ujú. Y luego también está la voz pasiva. Acuérdense que la voz pasiva yo les dije que es cuando hablamos primero del objeto, en este caso de picture, y este es el objeto y este es el sujeto de la oración. ¿Ok? Entonces dice, the picture was painted by Karen. Ujú. Entonces ahí tenemos como que la misma palabrita usada de diferentes formas. ¿Sí? Para que no se me confundan. Entonces aquí tenemos the past participle works as an adjective. El pasado participio, ajá, es el que a veces puede funcionar como un adjetivo, que es el que vimos en la diapositiva anterior. Entonces yo podría decir la pintura pintada, ajá. En español suena raro, ¿no? Pero en inglés sí lo podríamos decir. The picture painted, ajá, looks wonderful. Sí, la pintura, o el cuadro pintado se ve bonito. Incluso aquí le podríamos añadir no sé, by Karen, ¿verdad? A veces se pone el sujeto, a veces no. Acuérdense que en voz pasiva, como que el sujeto pierde importancia. Entonces, igual y lo pongo, igual y no. Ajá, y se entiende la oración, como quiera. Entonces, tip. If it does not have a form of be or have, it is not a verb.
Si no tiene una forma de verbo to be, si aquí ustedes no le ven un verbo to be por ningún lado, o no le ven un has o un have, porque aquí sí está, miren, este es el verbo to be en pasado. Este es el has y este es una forma de have también. Estos dos son forma de have. ¿Sí? Entonces, si no tiene ninguno de esos, no es un verbo. Está funcionando esta palabra que acá son verbos. En todos estos tres son verbos, funcionan como verbos. Acá está funcionando como un adjetivo. ¿Sí? Si no le vemos por ningún lado un verbo to be o no le vemos un have, una forma del verbo have. Ese es el tip. ¿Sí? Entonces estaría funcionando como adjetivo. Me dice si tienen dudas. Y, bueno, así, Oscar. Ahí podría ser también como, por lo que he visto, no hablan como de alguien, siempre hablan de algo cuando se utiliza el pasado participio. Bueno, Casi no sé. siempre. Ajá. Por ejemplo, aquí Ah, dicen la pintura, o sea, siempre que observemos como que que van a empezar a hablar de algo y que dicen primero el objeto o algo así, y ujú. después pues vemos algo que parece un verbo, Sería un adjetivo. pero pues que es un Sí. adjetivo. Sí, sería como que ese pasado participio de ese verbo está funcionando como adjetivo. Ujú, Ujú. ok. Pero no siempre sería así, porque mira, por ejemplo, acá también está primero ese, está primero el objeto y como quiera Mm, no sí, está sí, sí. funcionando como adjetivo, ¿verdad? Pero el tip es, pero es que tiene un verbo aquí. Tiene el verbo to be en pasado. Ujú. Por eso dice, si lo ves que no tiene un verbo to be o no tiene un have, entonces no es un verbo, es un adjetivo. Ese es el tip. Ujú. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces, sigue un ejercicio, voy a salirme de la sesión y entramos para hacerlo, ¿ok? Para que no nos vaya a botar la sesión.